Bueno, buenas tardes a todos. Quiero darle formalmente la bienvenida a esta jornada de capacitación de colecciones bibliográficas especiales, Conocer para preservar y difundir, una temática que no es frecuente y por eso creo que la verdad tuvimos realmente una repercusión importantísima y por eso decidimos duplicarla para el próximo lunes. Hoy nos acompañan todos estos docentes que están acá y en nombre de la FEB les agradecemos. Como siempre decimos, en nombre de nuestra presidenta Liliana Olivera, el vicepresidente Ezequiel Majul y el director del instituto Walter Valquinta, para nosotros es un gran honor seguir los pasos y siempre tener presente que la capacitación docente es un pilar fundamental en nuestro gremio y no nos cabe ninguna duda que esto es así porque frente a cada propuesta que tenemos siempre hay muchos afiliados que se suman. Así que agradecerles el tiempo que se dedican para capacitarse como docentes y ser cada día mejores profesionales y en nombre de todo el Consejo Directivo de la FEB, decirle gracias por confiar en nosotros. Esto es la FEB y esto es lo que nos caracteriza. Seguramente vamos a transcurrir un espacio de capacitación de la mano de Florencia que nos será útil a todos. Así que muchísimas gracias por estar. Flor, ya no te quiero quitar más minutos. ¿Estás por ahí? Hola, sí, acá estoy, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, gracias Paula, gracias a todas, a todos por participar, por interesarse en esta convocatoria. Como decía Paula, realmente estamos muy contentos de que haya habido tantas inscripciones. Sabemos que es un tema, bueno, que nos preocupa y del cual no solemos tener formación como bibliotecarios. No sé si todos quienes están acá tienen formación en bibliotecología, pero en la formación de bibliotecología nos suele pasar que estos temas siempre quedan un poco relegados y después cuando nos encontramos con los libros en nuestros espacios de trabajo, bueno, nos surgen muchas preguntas y muchas dudas. Em, yo primero quiero contarles desde dónde les voy a hablar. Yo estudié la licenciatura en bibliotecología y desde muy chica empecé a trabajar en un sector que tiene colecciones especiales. Un sector de la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata, que se llama Salas Museo, y bueno, ahí me encontré con todo un mundo para el cual tuve que ponerme a estudiar realmente cosas que nunca había visto. Em, y bueno, vamos a ver a lo largo de esta conversación que es mucho lo que hay que aprender, pero que por algo hay que empezar, y me parece que por lo que podemos empezar es por comenzar a ver nuestros libros y nuestras colecciones de otro modo. Es decir, a veces, bueno, decimos, bueno, esos libros viejos, que en todas las bibliotecas nos pasa que tenemos libros viejos en un armario cerrado, ¿no? Y que no sabemos bien qué hacer con eso. Entonces, empezar a ser conscientes de que ese material tal vez sea importante para nuestra institución, para nuestra comunidad, para nuestro pueblo, y empezar a reconocerlo. Para eso, en esta charla vamos a abordar cuestiones muy generales que tienen que ver con definir ciertas tipologías de documentos que podemos tener en las bibliotecas. Em, en algunas bibliotecas vamos a tener un tipo de documentos, en otros otra, pero está bueno que sepamos que hay distintos tipos de materiales y que siempre en nuestras bibliotecas va a haber material especial que podemos mostrar a los lectores y a la comunidad de una manera activa, ¿no? Que podemos a veces
a las bibliotecas llegamos y ese patrimonio, esas colecciones especiales ya están conformadas, y otras veces podemos ser nosotros agentes activos que conformemos y que miremos esos materiales de otra manera. Entonces, lo que hoy les propongo es empezar a definir algunas cuestiones, empezar a hablar de nuestro trabajo en relación con estas colecciones especiales. Va a ser algo muy general, realmente hay mucho para profundizar, pero bueno, por algo hay que empezar, ¿no? Así que bueno, esa es la idea. Yo traje una presentación por una cuestión de la metodología que nos propone la virtualidad. Me parecía que era la mejor manera. Creo que cuando empiece a compartir pantalla no los voy a ver, pero la idea es que, bueno, dejar un espacio al final para las preguntas, para las consultas, y en lo que yo pueda responder lo voy a hacer, por supuesto, o para el intercambio o para los comentarios. De todas maneras, mientras yo esté hablando, si alguien quiere hacer una consulta, no hay ningún problema, por supuesto, pueden intervenir. ¿Sí? Bueno, si alguien tiene algo para decir, si no, ya empiezo a compartir pantalla y arrancamos. Bueno, vamos a compartir pantalla. Espero que lo vean bien. Díganme, por favor, si lo están viendo. Sí, sí, se ve. Bueno, muy bien. Bueno, entonces le pusimos como subtítulo a esta presentación, Conocer para preservar y difundir, justamente porque a veces desconocemos cuáles son nuestras colecciones especiales porque no están definidas en nuestra institución, ¿no es cierto? O porque en nuestra biblioteca, como les decía, tenemos material que está resguardado, que no damos a conocer, pero que sabemos que tiene cierto valor y que pensamos que, bueno, mejor lo guardamos para conservarlo. Y en realidad lo que les queremos proponer es darlo a conocer ese material. Nos parece importante que el material que es parte de nuestro patrimonio, de nuestras colecciones especiales, lo demos a conocer. Quiero empezar con una cita literaria de una autora que es chilena y de un libro que leí hace poco y que me pareció una cita muy linda. Ella dice: un libro es una cápsula espacio-temporal, detiene el presente y lo lanza al mañana como un mensaje. La idea es pensar qué mensaje nos traen esos libros que vienen desde otros tiempos, que están viejitos, que el contenido tal vez está desactualizado, pero cuál es el mensaje que nos traen o los mensajes que nos traen, además del texto que tienen en sí mismos. Ya vamos a ver la importancia de la materialidad también de los ejemplares de las colecciones especiales. Y a partir de ese mensaje que recibamos, ¿qué es lo que podemos hacer con ellos? ¿No es cierto? Entonces, les propongo abordar estos temas. No sé si vamos a llegar a todos, no los vamos a profundizar a todos, pero sí me interesaba que empecemos a definir qué son las colecciones especiales, cuál es el trabajo bibliotecológico que podemos hacer desde nuestras instituciones con las colecciones especiales, qué es la bibliografía material, que es una disciplina que viene de otras profesiones, pero que aporta mucho a las bibliotecas y a la descripción de este tipo de ejemplares, cuáles son las características materiales que debemos considerar en los libros de colecciones especiales y la importancia de esa materialidad, además de estrategias. Empezar a hablar de las estrategias, les digo empezar a hablar porque
tenemos la idea de que si ustedes tienen interés podemos ir profundizando algunos temas en otros encuentros. Estrategias para difundir ese tipo de colecciones. Entonces, vamos a pensar primero cuáles son las colecciones que se llaman en el ámbito de las bibliotecas especiales. Les traje varias definiciones, la idea es que empecemos a desglosarlas un poquito. Acá les dejo la cita de Mortimer que dice que una colección especial es aquella que tiene materiales que son tratados de un modo especial debido a la temática, la antigüedad y distintos criterios para valorar a esos ejemplares. Es decir, quiero remarcarles en esta definición esto de que deben tratarse de un modo especial, y ya vamos a ver cómo. Otra definición de Bengtson dice que las colecciones especiales son aquellas constituidas por los elementos considerados por una institución para promover la preservación y el beneficio de una determinada comunidad, e incorpora dos aspectos fundamentales, que son la seguridad y el medio ambiente. Cuando decimos medio ambiente no quiere decir que en nuestras bibliotecas tengamos que tener nada demasiado sofisticado, un deshumidificador, bueno, pero sí, no tiene que haber goteras, no tiene que haber humedad, no tiene que haber suciedad, ciertas condiciones mínimas de resguardo de esos ejemplares, a la vez que condiciones de seguridad, ¿sí? Algunos materiales que son parte de estas colecciones especiales tienen un gran valor de mercado, algunos de ellos. Entonces, la seguridad es importante. Y esto, tienen que tener mejores condiciones que el resto del material que nosotros damos a préstamo en las bibliotecas. Deben estar protegidos, reparados con ciertos criterios. Y siempre digo, encontrar un equilibrio entre lo que supone el resguardarlos para resguardar su seguridad y el mostrarlos a nuestros lectores. Tengamos en cuenta que en definitiva son libros, y los libros fueron hechos para ser usados. Y además, que el acceso al patrimonio cultural y documental es un derecho cultural de toda una comunidad. Entonces, nosotros también tenemos la responsabilidad de ser agentes que aseguren ese derecho, ¿no es cierto? Bueno, las colecciones bibliográficas especiales, siempre suponemos que esta palabra bibliográfica refiere solo a bibliotecas, pero también los museos y los archivos suelen tener material bibliográfico patrimonial que muchas veces queda relegado, pero que lo tienen dentro de sus colecciones. Estas colecciones, bueno, como les decía, puede ser que nosotros lleguemos a la biblioteca y ya sean parte de la institución y de su historia, y otras veces las podemos generar haciendo una selección dentro de los materiales que tenemos en la biblioteca, ir seleccionando ejemplares que decimos, bueno, este mejor lo resguardamos de otra manera, este también, ir seleccionándolo de la colección general. Y bueno, a veces llega por compra, por donación o por esto que decimos una herencia histórica. Entonces, a veces es una colección que fue planificada. Por ejemplo, queremos coleccionar libros fotográficos porque en nuestra comunidad hay un gran movimiento fotográfico y nos llegó una donación de libros muy importantes, muy caros, muy difíciles de conseguir. Entonces planificamos la gestión de esa nueva colección y a veces se generan de manera más azarosa. Dina Márquez es una bibliotecaria brasilera que nos trae esta definición. La formación de estas colecciones resulta, por tanto, de elecciones sociales, culturales y políticas de lo que una vez se decidió que debía preservarse. Ahí hay una decisión de preservar ciertos materiales. Su selección puede seguir conjuntos tipológicos o temáticos, es decir, puedo decidir resguardar en colecciones especiales libros antiguos, es decir, libros
que fueron editados hasta, por ejemplo, el año 1950. O puedo decidir una colección temática, todos los libros escritos por determinado autor, ¿no? Puedo decidir que sean parte del patrimonio de mi institución, de mi comunidad. Entonces acá Dina incorpora otros factores y ahí ya se va complejizando un poco la cosa, que tiene que ver con estas selecciones que se dan desde el interés social, cultural, político de una comunidad. Por eso les traigo, a raíz de la definición anterior, el concepto de patrimonio documental que da la UNESCO. Ustedes saben que la UNESCO selecciona en el ámbito mundial distintos conjuntos patrimoniales de documentos que merecen ser parte de lo que ellos llaman la memoria del mundo. Y la UNESCO dice que el patrimonio documental comprende los documentos o grupos de documentos de valor significativo y duradero para una comunidad, una cultura, un país o para la humanidad en general. Y acá les remarqué, les puse en negrita esta frase porque me parece muy importante, cuyo deterioro o pérdida supondría un empobrecimiento perjudicial para esa comunidad. Es decir, a veces tenemos en las manos materiales únicos e irreemplazables que si se pierden, se deterioran, se tornan inaccesibles y estamos perdiendo una parte de la memoria social, cultural, política de nuestra comunidad. Y otra cosa importante es esto de que a veces, lamentablemente, nos damos cuenta solo con el paso del tiempo que ese material es importante, o ese material se torna importante con el paso del tiempo. En el momento es algo, por ejemplo, volantes o panfletos que muchas instituciones coleccionan, previendo que con el correr del tiempo ese material se va a transformar en un material difícil de conseguir por ser efímero y va a resultar de interés para una determinada comunidad. Bueno, entonces acá dentro del patrimonio documental tenemos lo que es específicamente el patrimonio bibliográfico, que es este conjunto de documentos bibliográficos, es decir, libros, y se incorpora en esta definición lo que tiene que ver con la herencia, es decir, pensar qué le dejamos a quienes vienen después que nosotros, ¿no? Y bueno, creo que es la última definición y no los aburro más con esto. Por favor, si necesitan interrumpirme o preguntarme algo, lo hacen. En esta definición, me parece que ustedes están leyendo acá, me parecía importante esto de que debe ser activado socialmente, legitimado. Es decir, estas decisiones de qué va a constituir una colección especial en nuestras bibliotecas, en nuestras instituciones, tienen que ser decisiones que se tomen entre muchas personas, entre muchos actores. Es difícil que alguien solo pueda decir, ay, esto hay que resguardarlo para el futuro y que no termine guardando todo, ¿no? Sabemos que la cuestión del espacio en nuestras bibliotecas también es un factor importante a tener en cuenta, entonces recomiendo que ese tipo de decisiones se debatan al interior de nuestras instituciones y de nuestras bibliotecas para tomar decisiones que se sostengan en el tiempo también, ¿no? Bueno, gestionar ese patrimonio que nosotros tenemos entonces implica seleccionarlo, protegerlo. Ay, bueno, ahí quedó medio mal, pido disculpas la cuestión de los números. Bueno, seleccionarlo, protegerlo, ponerlo en valor, estudiarlo, investigarlo. Con este tipo de material, los bibliotecarios no somos solo un intermediario entre el libro y el usuario, el lector, sino que somos agentes activos que investigamos, que difundimos ese material
y que permanentemente tenemos que estar tomando decisiones al respecto. Bueno, acá les dejo un punteo de cuáles son los tipos documentales que suelen tener las colecciones especiales dentro de la biblioteca para que veamos que no son solo libros, sino que pueden tener publicaciones periódicas antiguas, archivos personales, objetos de museo, como me pasa en la institución donde yo trabajo. Está todo eso en un mismo espacio, ¿no? Impresos efímeros, mapas, carta, correspondencia, bueno, muchos tipos documentales pueden incluir las colecciones especiales. Estos son algunos de los términos más utilizados para nombrar a las colecciones especiales dentro de las bibliotecas a nivel nacional e internacional. Fondos históricos, raros, curiosos, fondos reservados, libros de reserva, sala de tesoro, patrimonio o herencia, bueno, colecciones especiales, o como en el lugar donde yo trabajo que se llaman salas museo. El modo de llamarlo, bueno, tendrá que ver también con la tradición institucional, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir a los distintos tipos de libros, ya nos vamos a centrar en lo que son los libros y los conceptos de libro raro, libro antiguo, libro impreso antiguo, distintos conceptos. ¿Por qué? Porque vieron que, no sé, a veces he escuchado en la tele que cuando hablan de algún libro, por ejemplo, de 1950, dicen un incunable, ¿no? Para referirse a un libro muy importante, muy destacado, muy caro para el mercado, dicen un incunable. Bueno, pero nosotros que somos parte de esta profesión de la bibliotecología, tenemos que centrarnos en las definiciones que tenemos, ¿no es cierto?, para llamar este tipo de material. Debemos conocerlas, al menos. Entonces, por eso les traigo las siguientes definiciones, teniendo en cuenta siempre que el libro es un artefacto multifacético, que es un símbolo cultural, que no solo tiene texto, sino que tiene tipografía, que es un producto editorial en el que la materialidad fue pensada de determinada manera, que es un bien cultural y patrimonial, también es un bien artístico, es un producto histórico. Entonces, tener en cuenta esa característica multifacética del objeto libro, ¿no es cierto? Quiero decir, como bibliotecarios muchas veces nos formamos con énfasis, por ejemplo, en la descripción textual de los libros. Es decir, pensamos a los libros como esos objetos por los que se transmite información o ficción, o nos centramos en su contenido textual, por ejemplo, para clasificarlos. Acá les estoy proponiendo también pensar en su materialidad y en cómo fue fabricado ese ejemplar. Entonces, bueno, hay distintas perspectivas, distintas disciplinas que abordan al objeto libro. Una de nuestras funciones principales es describirlo para ponerlo a disposición de los usuarios. Como les decía, esto nos demanda un rol activo en la investigación de los ejemplares. Ya vamos a ver según los distintos tipos de ejemplares. Y también poner énfasis en la materialidad y en las huellas lectoras que hay sobre ese libro, ¿sí? Que hacen que un determinado ejemplar se transforme en un ejemplar único. Ya vamos a ver por qué. Bueno, la definición del libro antiguo más tradicional nos dice que es aquel que se imprimió desde la invención de la imprenta hasta el año 1800.
a partir de 1800 ya dejarían de ser libros antiguos. Tengo que decirles que esta es una definición tradicional desde la mirada europea. Esto de centrarnos en el año 1800 como el fin para un libro antiguo, a los países en los que la imprenta llegó más tarde, nos queda muy corta, ¿sí? Entonces hay bibliotecas en nuestro país que consideran que sus libros antiguos, por ejemplo, son aquellos impresos hasta el año 1830, otros hasta 1850, otros, por ejemplo, en la Universidad de Córdoba consideran libros antiguos hasta el año 1910. Entonces, ¿con qué tiene que ver esos criterios? Tiene que ver con la historia de la imprenta, ¿sí? Porque en realidad un libro antiguo es aquel que fue hecho durante el periodo de la imprenta manual. La historia de la imprenta, uno de los criterios para abordar la historia de la imprenta es dividirlo en dos espacios temporales que tienen que ver con los modos de hacer los libros. Uno, un periodo manual de la imprenta, que fue el primer periodo, el que convencionalmente decimos que Gutenberg fue quien mágicamente creó la imprenta, cuando sabemos que fue un proceso bastante más complejo, pero dejemos ahí esa convención. Bueno, desde que se creó la imprenta de Gutenberg hasta la Revolución Industrial, la imprenta fue netamente manual. Cuando comenzó la Revolución Industrial, esos procesos comenzaron, como pasó con el resto de los procesos de fabricación, comenzaron a mecanizarse, ¿sí? Entonces, por eso, estudiar un libro antiguo nos demanda conocer muchas cuestiones que después les voy a mostrar un punteo, pero poder identificar qué libros fueron hechos de manera manual y totalmente artesanal y qué libros son parte del periodo industrial de la imprenta, ¿sí? Que son libros que los del periodo industrial obviamente también tienen su valor, pero ya no podrían ser llamados libros antiguos. ¿Mm? Dentro de los libros antiguos tenemos estas tipologías. El códice, el incunable, ahí aparece la palabra incunable, el posincunable y los impresos antiguos en general. Los códices, bueno, son los libros manuscritos, los libros anteriores a la invención, entre comillas, de la imprenta, anteriores a esa gran revolución del libro. Son los libros que los hacían los copistas. Los incunables, se considera incunables a los primeros libros impresos, más o menos los primeros 50 años de la imprenta en el mundo occidental. Hasta el año 1500 son considerados incunables. Luego son post-incunables, hasta 1520. Y luego, a partir de 1520 hasta la Revolución Industrial, son impresos antiguos. Esa es la definición convencional y es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta. Esto sí, se cumple mucho, o sea, no se considera incunable a un libro de 1530. Por más que es un libro antiguo y es un impreso antiguo, incunable es una definición con criterios muy taxativos. Por otro lado, dentro de las colecciones especiales podemos tener lo que se llama libro raro. El criterio del libro raro es un criterio que surge del mercado del libro, de los libreros, que a medida que fue avanzando la historia de la imprenta y se fueron imprimiendo más cantidad de libros con distintas características materiales, los libreros empezaron a generar su propio mercado y
luego este criterio del libro raro se fue incorporando a las bibliotecas, al mundo de las bibliotecas. Es decir, muchas veces los bibliotecarios, y me incluyo, ¿no? No tenemos muy en cuenta la cuestión del mercado, pero realmente es para tener en cuenta en distintos sentidos, por la seguridad que debemos dar a nuestros ejemplares, antiguos, raros, valiosos, pero también porque muchas veces la bibliotecología ha tomado conceptos que surgieron en las librerías de anticuarios. Este es uno, el del libro raro. Ana Virginia Piñeiro es otra colega de Brasil, que ha desarrollado mucho este tema, que nos trae esta definición y nos dice que raro es todo aquello que es tratado sobre esta aceptación en cualquier lugar. Un libro que es raro acá, en Argentina, es raro en Brasil, es raro en España, es raro en Nueva Zelanda, no sé. Además de raro, ella nos trae el concepto de único, que remite a la idea de ejemplar único conocido, revelándose la existencia de acervos potencialmente raros que no estén identificados. Siempre que decimos que un libro es único, bueno, es el único que conocemos, pero no podemos descartar que haya ejemplares en bibliotecas, por ejemplo, en bibliotecas privadas o en bibliotecas que no están accesibles o que no están descriptas o que los libros están olvidados ahí y nadie sabe de su existencia, que pasa un montón, nosotros lo sabemos. Por eso dice, cuando se identifica un ejemplar no se puede tener la certeza de que sea efectivamente un ejemplar único. Y también nos habla de esta palabra precioso en relación con la posesión y la identidad. Son maneras de llamar a estos libros raros. ¿Mm? ¿Y qué tiene que ver este criterio de rareza? Decir que un libro es raro. Bueno, les cuento que no hay recetas mágicas, que no es tan fácil, pero que hay algunos criterios que tienen que ver con el valor de mercado, con la escasez de esos ejemplares. Por ejemplo, si de un título y de una determinada edición se sabe que hubo 100 ejemplares impresos, pero solo conocemos la existencia de 2, ese va a ser un libro raro porque, porque hay solo 2 ejemplares conocidos, ¿no? Entonces ahí entra la cuestión de la escasez. No todos los libros antiguos son raros, ¿sí? Eso es una cuestión a tener en cuenta. Y no todos los libros raros son antiguos. Por eso hay una diferenciación entre el libro raro y el libro antiguo. Las características físicas, es decir, qué encuadernación tiene, qué hoja de guarda, qué tipografía, qué marcas de procedencia, que después vamos a ver de qué se trata, el valor que tiene para la bibliografía y para la investigación, el interés histórico, cultural, intelectual y también su estado de conservación. Cuando decimos estado de conservación, ojo, no quiere decir que cuanto más reparemos nuestros libros, más valor van a tener. Todo lo contrario, ¿sí? El libro que más valor va a tener va a ser el libro que se mantiene lo más fielmente posible al original. Y esto se los marco porque hubo un tiempo en las disciplinas relacionadas con la conservación y con la restauración, en ese tiempo se intervenían mucho los libros. La idea era que estuvieran perfectos, que estuvieran totalmente reparados. En cambio ahora sabemos que la encuadernación tiene un valor para el ejemplar, que cómo fue cosido ese ejemplar y con qué materialidades tiene una importancia. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa en mi biblioteca que me encuentro con encuadernaciones muy nuevitas, o sea, muy nuevitas, digamos, de los años 60, 70, ¿no? O sea, que están perfectas.
Y cuando abro el libro, el volumen es del año 1600 y me quiero morir pensando en qué encuadernación habrá sido la que se perdió, ¿no? Entonces, em, conservar lo más fielmente posible el original, un ejemplar, le da un valor, pero que esté en buenas condiciones de conservación también, ¿no es cierto? Que tenga todas las páginas, que no tenga mutilaciones, por ejemplo, de las ilustraciones, que es algo que suele pasar mucho, que, bueno, que no esté quemado, que no esté húmedo, que, bueno, todo lo que le puede pasar a un ejemplar a lo largo de su historia, ¿no es cierto? Em, bueno, acá vamos a pasar a lo que sería nuestro trabajo más específico con este tipo de colecciones y cómo podemos pensarlas y accionar sobre ellas. Em, Cuando nosotros determinamos que una colección es especial y que esos ejemplares, que pueden ser 10 o pueden ser 2000 o 30.000 o 50.000, no importa la cantidad, pero cuando nosotros llegamos a esa definición y a tomar una decisión sobre ese conjunto de ejemplares, lo que decían algunas de las definiciones que les mostré antes es que van a tener un tratamiento diferenciado. Y bueno, ¿en qué consiste ese tratamiento diferenciado? Van a tener diferencia en todos estos aspectos que les muestro acá, que es en la consulta, la conservación, la difusión, los modos de describirlo, qué vamos a describir de esos ejemplares, la seguridad y nuestro rol, que va a ser muy importante para la investigación. ¿Qué quiero decir? A veces describir este tipo de libros, cargarlos en una base de datos, nos lleva mucho tiempo, nos requiere investigación, nos requiere acudir a catálogos de otras bibliotecas, describir muy pormenorizadamente toda su materialidad. Y eso es importante para enriquecer nuestros registros y para la información que le damos a nuestros lectores, a nuestros usuarios. En cuanto a la consulta, bueno, generalmente idealmente los ejemplares que pertenecen a colecciones especiales no se prestan a domicilio, se consultan en una sala especial o en un lugar donde, bueno, por más que no nos gusta, o a mí no me gusta mucho este rol de vigilancia, tienen que ser ejemplares que estén necesariamente resguardados porque, bueno, sabemos que hay riesgo de pérdida, de robo, de mutilación. Por eso se consultan en lugares donde hay personal a cargo, las cuestiones de la conservación de las que veníamos hablando, la limpieza de los ejemplares es muy importante, la limpieza periódica, mecánica, no tiene por qué ser exhaustiva, pero bueno, resguardarlos del hollín, del polvillo, si llega a haber obras en la institución, resguardarlos. También difundirlos, porque muchas veces son ejemplares que obviamente no se consultan todos los días, todas las semanas, ni siquiera todos los años. Y ahí entra nuestro rol de difusores de ese tipo de materiales, que después vamos a ver con qué estrategias las vamos a nombrar, al menos con qué estrategias se puede difundir ese tipo de material. Entonces, pensando en nuestro rol, en nuestro trabajo, en la descripción de este tipo de ejemplares, tenemos que tener en cuenta, como les decía, no solo el contenido, sino también su materialidad. Y bueno, acá les dejo un punteo que es para desmayarse, pero no hay que tomárselo tan a la tremenda, de, bueno, ¿cuáles son las cuestiones que debemos saber? Obviamente no vamos a saber de todo, yo no sé de todo el tiempo estoy aprendiendo, intercambiando, pero sí es importante tener en cuenta
que hay cosas que debemos saber o al menos debemos saber a quién recurrir cuando necesitamos, por ejemplo, leer una letra manuscrita, necesitamos saber de paleografía o que haya un paleógrafo que nos pueda asistir, ¿no? En esa lectura para incorporar la descripción a nuestros registros. Y entonces las políticas de descripción, todo lo que tiene que ver con la digitalización que está, como sabemos, muy en boga, pero realmente preguntarnos eh, cuál es el costo-beneficio de digitalizar determinados ejemplares, si es necesario o no. O sea, creo que con la digitalización, que está buenísimo, que nos facilita un montón la tarea, que nos ayuda a difundir muchísimo estos ejemplares y a nuestros lectores les ayuda a acceder de manera mucho más rápida. También hay que tener ciertos resguardos en relación con la conservación de los ejemplares originales, que muchas veces son únicos. Entonces, el diseño de los servicios va a ser diferenciado para este tipo de ejemplares. Tener en cuenta que, bueno, estos conocimientos básicos de conservación, básicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la biblioteca, cuando los investigadores vienen a consultar, hacemos algo súper fácil y básico, que es darles guantes y darles cunas. No sé si les traje fotos, pero bueno, si hay una próxima edición, les voy a traer unas cunas que son, permiten que el libro no se abra totalmente y la encuadernación no sufra. Entonces ponemos los libros al momento de la consulta sobre esas cunas, los guantes para proteger a las personas de los ácaros y el polvillo que indefectiblemente todos los ejemplares tienen, pero también a los ejemplares de la grasitud y todo lo que nosotros traemos en nuestras manos. O sea, son cosas básicas. Bueno, esto de la limpieza mecánica con pinceletas que les decía. Si saber que las estanterías metálicas son mejores que las de madera, pero si tenemos estanterías de madera, podemos poner una cartulina libre de ácido en el estante para hacer este, de valla, de protección entre la madera y el ejemplar. Y, por ejemplo, hacer revisiones periódicas de los ejemplares para detectar si apareció algún bichito, alguna plaga. Saber si esa plaga está activa o no. Cuando encontramos polvillo, saber que seguramente está activa. Bueno, cosas básicas. Obviamente después cada disciplina tiene su profundización y su especificidad, pero cuando estamos a cargo de este tipo de colecciones, bueno, saber a quién recurrir al menos o tratar de identificar que tenemos que recurrir a algún especialista si surgen inconvenientes o ante determinadas cuestiones. En algunos países hay códigos de ética de los bibliotecarios que trabajan con fondos antiguos. Eso está bueno también que lo sepamos. En nuestro país no, pero acá les dejo una cita eh, para que sepamos esto que les decía, hasta dónde el mercado influye en nuestra profesión. Fíjense que estos códigos de ética incluye, bueno, que no debe tener relaciones comerciales, que el bibliotecario de fondo antiguo no debe tener relaciones comerciales ni personales con libreros anticuarios, casas de subasta, no deben recibir regalos de esos agentes del mercado. Bueno, la confidencialidad de los usuarios, ciertos aspectos que nosotros no los tenemos tan incorporados porque ya les digo, no tenemos códigos de ética y no tenemos tampoco mucha
formación en este tipo de, de materiales, pero está bueno que sepamos que en otros países hay mucho desarrollo, incluso hay preocupación por estas cuestiones, ¿no? Bueno, les vengo diciendo todo el tiempo que es importante tener en cuenta la materialidad de los ejemplares. ¿Por qué? Porque nos sirven para enriquecer nuestras descripciones en los registros bibliográficos, para brindar más información a nuestros usuarios y también por una cuestión de seguridad. Saben que cuando hay un robo de patrimonio bibliográfico, hay una división de la Policía Federal que, a la que se puede hacer una denuncia y ellos lo que primero que preguntan es qué marcas tiene ese libro, qué sellos, si le falta una página, si tienen etiquetas, si tienen manchas, o sea, todo lo que sirva para poder detectar ese ejemplar que fue robado, ¿no? Pero no solo por eso, ese es uno de los factores, también para brindar una información más exhaustiva a nuestros investigadores. Acá les traje, porque bueno, la literatura me puede, otra cita de un libro que tal vez ustedes conozcan, que es muy, muy lindo, que es El infinito en un junco, que es como si fuera una historia del libro novelada. Si no lo conocen, se los recomiendo porque es muy lindo. Y dice, los objetos, su materialidad, sus características, los gestos que llevan aparejados no son mera anécdota. De hecho, son decisivos. En la lucha por hacer sobrevivir las palabras, tan frágiles, meros pedazos de aire, siempre han jugado un papel crucial el formato y la materia prima de los libros. ¿Cuánto duran? ¿De qué materiales están fabricados? ¿Cuánto cuestan? ¿Cada cuánto tiempo hay que volver a copiarlos? Y acá les voy a señalar algo que muchas veces no tenemos en cuenta, pero tenemos que saber que los libros que nos llegaron, o sea, los libros que llegaron hasta nuestros días después de 300 años de impreso, son una suerte de sobrevivientes, son restos. Hay mucha otra cantidad que se perdió, ¿no? Y ahí es donde esto para mí se pone realmente interesante. ¿Cuál es nuestro rol de preservar eso que queda de la historia cultural y la historia material de la que son parte los libros, ¿no? Siempre hay pérdida. Eh, por el simple hecho de que los libros están hechos con materiales que ya de por sí por el paso del tiempo se van a degradar. Entonces nuestra tarea es hacer que se degraden lo más lentamente posible, que duren la mayor cantidad de tiempo posible una vez que ya están en nuestras instituciones. Hay otros que se perderán indefectiblemente por distintos agentes, por plagas, por el agua, por incendios, por censuras. Bueno, a lo largo de la historia del libro las pérdidas han sido por distintas causas y siempre existieron. Para estudiar la materialidad de los libros hay una disciplina que se dedica específicamente a esto, que es la bibliografía material, que esta definición nos dice que es el estudio de los signos que constituyen textos y los materiales sobre los que esos textos se registran. ¿Para qué me parece importante incorporar criterios de la bibliografía material? La bibliografía material es todo un mundo, ¿no? Hay libros sobre este tema, hay especialistas, hay muchísimo para aprender, pero nosotros podemos empezar por cosas básicas y por donde tenemos que empezar, me parece, por mirar de otro modo nuestros ejemplares. Por empezar a ver qué son esas marquitas que tienen, esas faltas, esos manchas, esas comidas por un bichito. Todo eso se registra en un registro bibliográfico con criterios de bibliografía materialidad, poniendo el ojo, el detalle en la materialidad del ejemplar. ¿Para qué? Para dar más detalle en nuestros registros de las características físicas,
para hacer una investigación, para ser nosotros mismos investigadores de esos ejemplares y para ser una fuente de investigación para otras disciplinas. Se describe en la descripción bibliográfica con criterios de bibliografía material, bueno, los soportes de escritura, el papel, si ese papel fue hecho de manera artesanal, si tiene filigranas, la encuadernación, si los cortes están decorados, si las ilustraciones fueron hechas con silografías o con calcografías, hay ciertos modos de darse cuenta de eso. Si tienen bueno, qué tipo de ornamentación tiene. Después les voy a mostrar algunos ejemplos. Si tienen marcas de fuego, que son las marcas que se dejaban en los cortes de los libros, como una de las marcas de procedencia. Bueno, todo lo que constituye a ese ejemplar más allá de su condición textual. Por eso, bueno, también es importante conocer la historia de la imprenta y cómo se hacían los libros, qué oficios intervenían, cómo era la mecánica, cómo era el proceso de impresión, para dejar todo eso asentado en un registro bibliográfico muy enriquecido. Bueno, les nombré varias veces las marcas de procedencia. Son las huellas que el ejemplar, ya sea un ejemplar antiguo, como los que estuvimos definiendo, o un ejemplar más moderno, muchos ejemplares de nuestras bibliotecas tienen dedicatorias, tienen anotaciones de nuestros lectores, tienen sellos, tienen etiquetas, que dan cuenta de que pasaron por determinadas librerías, por determinadas bibliotecas, que luego la donaron a la nuestra. O sea, eso pasa mucho. Nosotros, si empezamos a mirar cada ejemplar en su materialidad, lo vamos a descubrir enseguida. Y bueno, hay libros cuyas marginalias, por ejemplo, las anotaciones que dejan los lectores son muy importantes porque el lector que dejó esa marca es muy importante. Hay lectores importantes que dejan sus firmas en los ejemplares. Las dedicatorias son importantes, son marcas de procedencia. Y bueno, acá lo que tiene que ver con el libro moderno, pero que también las diferencias con los libros antiguos, eh, les, les dejo ahí algunos punteos. Bueno, esto que les decía, ya pasan a ser parte de la impresión con características mecánicas, se amplía el público lector, se amplían los formatos, los modos de ilustrar cambian, bueno, toda la materialidad cambia. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos cosas importantes para decir de ese ejemplar en nuestros registros bibliográficos. Como les decía, por ejemplo, las marcas de procedencia o a quién perteneció ese ejemplar. Es importante, puede ser importante y puede ser fuente de investigación para nuestros usuarios. Acá les dejo algunas diferencias entre el periodo manual de la imprenta y el periodo de la imprenta mecánica. Que tienen que ver con, bueno, qué tipo de papel se utilizaba, qué tipo de máquinas, de herramientas, si se imprimía pliego por pliego o se imprimía muchos pliegos en un minuto. Bueno, todo eso que aceleró la revolución industrial hizo que se modifique sustancialmente la materialidad de los ejemplares. Y acá les traje algunos ejemplos. Bueno, tal vez muchos de ustedes tienen este tipo de ejemplares en sus bibliotecas, tal vez no, pero me parecía que estaba bueno. Lo ideal sería que nos juntemos en una sala y yo les pueda mostrar ejemplares en vivo, pero como eso no puede suceder, me parecía bueno dejarles algunas imágenes
de las materialidades y qué describimos, esto del frontispicio, tener en cuenta que hay todo un vocabulario que se refiere a ciertos términos que tenemos que empezar a conocer para describir este tipo de ejemplares. El frontispicio es esta imagen que está frente a la portada del ejemplar, esa ilustración, que en algunos casos, en algunos ejemplares antiguos, aparece la palabra frontispicio, en otros no. Las marcas de propiedad son parte de las marcas de procedencia que les mencionaba, que son los sellos. Algunos impresores dejaban sus marcas impresas en las portadas. Los preliminares son muy importantes en los libros antiguos porque hablan de hablan de muchas cosas, pero sobre todo de que la impresión, el oficio de impresor no era abundante, no había muchos impresores, y los que había tenían que tener autorización para imprimir los libros. Esas autorizaciones a veces demoraban años, tenían que pagar tasas, tenían privilegios que eran otorgados por el rey, por la iglesia, y todo eso hacía que se demorara y se complejizara hasta llegar al momento de la impresión. Las apostillas marginales son eso que les marqué ahí con un circulito, son parte del texto, pero están a los costados. Eso también lo registramos en los registros bibliográficos cuando hay apostillas marginales, porque agregan información al texto. Esa es la función. Son una parte más del texto. Distintos tipos de portadas. A veces solo podemos decir, como en este caso, que es una portada arquitectónica, pero un especialista en artes visuales con conocimientos para describir más específicamente una portada va a enriquecer nuestro registro. Ahí es cuando digo que necesitamos sí o sí y en muchas ocasiones acudir a especialistas si queremos enriquecer más nuestro registro, más que decir portada arquitectónica, ¿no? Podemos decir, alguien especializado puede decir muchísimo más de esta portada, ¿no? A qué hacía referencia, qué códigos están insertos que alguien con conocimientos lo puede determinar, ¿no es cierto? O qué es esta viñeta, este escudo que aparece acá. Tengamos en cuenta que hay fuentes de información, hay catálogos a nivel mundial que identifican marcas de impresores, ex libris, distintas partes específicas de los ejemplares antiguos. Una portada orlada de un ejemplar posincunable impreso a 2 tintas. Que digamos que está impreso a 2 tintas es importante porque habla de una complejidad en la impresión, que primero se imprimía lo negro y después lo rojo. Habla de un taller de impresión que tenía posibilidad de imprimir a 2 tintas. Habla de un ejemplar más lujoso, más caro, más difícil de imprimir en el sentido de que primero se imprimía todo lo negro, después todo lo rojo, entonces todo eso complejizaba y hacía más caro el ejemplar. Entonces, que lo pongamos en el registro es importante. Y todo lo que tiene que ver con la paginación, pero también los indicios que se daban a la persona encargada en la imprenta de armar los cuadernillos. Esta B que les marqué ahí indica que es el principio del cuadernillo B.
Y la palabra años que aparece marcada se le llama reclamo, y la persona, pensemos que los libros se imprimían en grandes pliegos que después se doblaban y conformaban los cuadernillos. Había una persona encargada de poner en orden esos cuadernillos y de verificar que efectivamente del otro lado de la página va a aparecer en primer término la palabra años. Son indicios que se le dan a esa persona y al lector que compraba el libro. Y tengamos en cuenta también que esto era importante porque los libros no se vendían encuadernados. Los libros se vendían en rama. ¿Qué quiere decir en rama? Quiere decir que se vendían en ataditos, los cuadernillos ordenados, y después cada persona que compraba ese ejemplar lo encuadernaba, lo mandaba a encuadernar según sus posibilidades económicas, su gusto y lo que le permitía su bolsillo. Entonces, ahí también entra en juego la importancia de la encuadernación. Un ejemplar de una misma tirada de impresión no va a ser igual al otro. Seguramente las encuadernaciones van a ser diferentes. Hubo un lector que pudo imprimirlo en cuero, repujado, con herrajes, porque era el rey, o porque era un noble, o porque era de la alta sociedad, y hubo otro que, bueno, pudo comprarlo ahí raspando y lo encuadernó en pergamino, en una encuadernación barata. Es lo que pasa hoy también, cuando nosotros compramos un ejemplar de tapa dura, es mucho más caro que un ejemplar de tapa blanda. Y es más lindo y más lujoso a veces. Pero en ese momento había talleres dedicados a la encuadernación, que tenían distintas materialidades, en pergamino, en cartón, en madera, en cuero, repujado, no repujado, dorado, bueno, distintas características. Hay todo otro mundo que tiene que ver con la descripción de las encuadernaciones. Acá les traigo un ejemplar que es del siglo XX, que es de 1935, que al lado de los otros decimos, ay, es nuevo, qué sé yo. ¿Qué tiene de especial? Bueno, tiene de especial que es un ejemplar editado por la Sociedad de Bibliófilos Argentinos, y que hay pocos ejemplares, acá debe decir cuántos son. Bueno, dice la característica del papel, quién fue el ilustrador, y dice, fue ilustrado por Alfredo Guido. Fíjense que el formato del colofón habla de un ejemplar lujoso y muy artístico, una edición muy cuidada. Y dice, se han tirado 95 ejemplares numerados, como se suele hacer con los grabados, con las obras de arte, ejemplares numerados, y está dedicado, si ven ahí abajo, a la biblioteca donde yo trabajo. Cosa que no es tan habitual, es decir, es un ejemplar único, porque se imprimió ese ejemplar con dedicatoria a la biblioteca. El resto de los 95, 90 y pico que tuvo la tirada, también estaban dedicados a una persona en particular, en este caso a una institución. Entonces, es un libro raro, es un libro que debemos tratar con criterios patrimoniales y con todos esos cuidados de los que les hablaba. O un libro dedicado por Alfonsina Storni, a quien fuera director de la biblioteca. Una dedicatoria. O sea, Alfonsina Storni es una dedicatoria importante para todos quienes habitamos en este país, pero en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, puede haber libros dedicados por personalidades que tal vez no son patrimonio para mi biblioteca de la ciudad de La Plata, pero para alguien de Puan sí. Entonces ahí es donde está nuestra decisión y la conformación de nuestro propio patrimonio. En esa comunidad, esa dedicatoria adquiere un valor relevante.
y a los integrantes de nuestra comunidad les va a interesar y les va a gustar ver ese ejemplar. ¿Sí? Este es un ex libris. No sé si saben qué es un ex libris. Les cuento así rapidito para quienes no sepan. Es una estampa, es una obra de arte en sí mismo, en miniatura, suelen ser pequeños. Hay distintos tamaños, pero bueno, son pequeñas obras de arte que identifican al dueño de un ejemplar. Este libro es mío. ¿Vieron como cuando nosotros firmamos nuestros libros, les ponemos nuestro nombre? Bueno, hay ex libris que son manuscritos, que son esos, y que a veces dicen, este libro es mío, y firma. Alguien que lo firmó en 1600, 1700, es divino, ¿no? Cuando llega ese ejemplar, como esa cita que les dejé al principio de la cápsula, desde una cápsula del tiempo nos llega ese ejemplar firmado por alguien en el año 1600. Bueno, a veces el ex libris es manuscrito, puede ser manuscrito, y otras veces tiene estas características de ser una estampa que se pega generalmente en la contratapa. Este está, además, sobre una hoja de guarda en papel marmoleado. Los papeles marmoleados son todo otro mundo, porque pensemos que son papeles que se hacían de manera artesanal, entonces había talleres de papeles marmoleados que tenían sus propios pigmentos. No había pigmentos químicos, eran pigmentos naturales. Entonces, hay personas que se dedican a investigar los papeles de guarda exclusivamente, porque el color del pigmento, el dibujo, habla de un taller específico y pueden detectar en qué país estaba ese taller. A veces hay papeles de guarda usados, por ejemplo, qué sé yo, de Alemania, usados me estoy tirando cualquier cosa, pero como para darles un ejemplo, papeles de guarda de papeles hechos en Alemania con libros impresos en España, ¿no? Entonces ahí, ¿qué pasa con eso? Además de que, bueno, es una rareza, es un dato de color, habla de la trayectoria de ese ejemplar y de una circulación de los ejemplares, de una circulación de los materiales para hacer los libros, ¿sí? Tiene que ver con la historia cultural también, en términos más amplios. La sociología de los libros también. Bueno, ya voy llegando al final porque ya me estoy pasando de la hora, yo sabía que iba a pasar esto. Les decía que hay distintas estrategias para difundir estas colecciones y que es importante implementarlas. Solamente las vamos a mencionar, en otra instancia desarrollaremos y les mostraré ejemplos. Pero bueno, por supuesto, la base de datos y nuestro catálogo es un medio para difundir nuestras colecciones. A nosotros nos pasa, no tenemos todos los ejemplares cargados en nuestra base de datos, pero cuando cargamos un ejemplar, seguro que al tiempo viene un investigador a buscarlo. Obviamente, está sabiendo que está cuando antes lo desconocía. Por más que tenemos nuestro catálogo en fichas, la base de datos es fundamental, ¿no? Bueno, podemos hacer exposiciones temporarias, o podemos hacer exposiciones en nuestro lugar, pero podemos hacer exposiciones virtuales. Hay modos de hacer exposiciones virtuales muy interesantes. Pueden ser temáticas, pueden ser mostrando la materialidad de los ejemplares, pueden ser mostrando su contenido, puede ser por autores, puede ser, no sé, libros dedicados, una colección de libros dedicados que tengamos en nuestra biblioteca. Podemos hacer muestra de los insertos, de las cosas que encontramos adentro de los libros en nuestras bibliotecas. A nosotros nos pasa que cuando recibimos donaciones encontramos en los libros muchas cosas y eso puede ser material para una muestra y para servirnos de excusa para mostrar nuestros ejemplares también. Muchas bibliotecas hacen catálogos especializados de sus colecciones patrimoniales.
sobre todo bibliotecas europeas o bibliotecas muy dedicadas a este tipo de materiales. Bueno, la digitalización es otro modo de difundir, que les decía, bueno, tiene que haber un plan de digitalización, tiene que haber un modo, políticas para la digitalización, pero no podemos desconocer que es una herramienta fundamental. Participar en eventos donde difundamos nuestros ejemplares, nuestras colecciones, problematicemos cómo llegaron a nuestra institución, por qué decidimos que fueran bienes patrimoniales de nuestra institución. Y bueno, siempre relacionarnos con colegas, con especialistas, con personas que puedan enriquecer nuestra tarea, ¿no es cierto? Bueno, por hoy vamos a dejar acá. Ustedes me contarán si esto les sirvió, si quieren que sigamos profundizando, si ustedes tienen, me encantaría saber si tienen colecciones especiales, si trabajan con estos materiales, seguramente muchas de ustedes sí. Y bueno, sepan que hay mucha bibliografía, hay mucho material para indagar, hay muchas experiencias, pero bueno, la idea de este encuentro era dar un primer pantallazo, ¿no? Para después, si hay ganas, seguir avanzando. Bueno, bien. Bueno, si alguien quiere decir algo, consultar algo, hacer algún comentario, tenemos un ratito para eso. ¿Ustedes trabajan en bibliotecas? ¿Trabajan en bibliotecas escolares? ¿En qué tipo de bibliotecas? Hola, buenas tardes. Yo soy Hola. Sofía de Pehuajó. Ay, yo soy de Yo no soy Monescazón, bibliotecaria. Sofía. ¿Cómo? Yo soy de Monescazón. Ah, mira, acá cerquita. Sí. Yo no soy bibliotecaria todavía, pero sí estoy estudiando la carrera de Ujú. bibliotecaria. ¿Y vos no hiciste, puede ser, que nos mostraba los libros, las cunitas y eso? ¿Eras Sí, vos? Ah, sí. yo digo, esa En el cara, digo, la encuentro, conocí en el este encuentro año. presencial. Sí, en el encuentro presencial. Ah, Yo bueno, esa vos cara la conozco. pudiste venir a la biblioteca. Sí, sí, fuimos a la Braille, bueno, ahora no recuerdo otras, pero sí fuimos a la Universidad de La Plata, todo muy bueno. Claro, claro, claro. Sí, ahí nos vimos, en la biblioteca de la universidad. Sí, Eh, Ahí, bueno, que les mostré algunos ejemplares y eso. Sí, buenísimo, Sofía, que estés acá. sí, obvio, para seguir aprendiendo. Mm. Siempre viene bien. Qué bueno, qué bueno. Estudiando la carrera de BIE. Ah, sí. Gloria también. Qué bueno. Ahí nos encontramos, aunque sea un ratito. Hola Flor, yo soy Hola, la tuya, Virginia, sí, 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 sí. compañera tuya, sí. Sí, sí, sí. Eh, no, le contaba a Paula Repeto que en segundo año de la carrera de BIE, es decir, de Bibliotecario de Instituciones Educativas, en el cuarto encuentro doy conservación preventiva, pero más Buenísimo. enfocado a lo que es una biblioteca escolar. Yo, para los chicos que están en primer año y que también me tiene, biblioteca escolar, porque uno, al no contar con un presupuesto, lo que Claro, uno intenta es extender la vida útil de un diccionario de bolsillo, por ejemplo, ¿no es claro, cierto? sí, 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 tal Y cual. como formación de usuario se puede trabajar esta conservación de no masticar chicles, no Ujú. estornudar sobre los libros, no mojar para dar vuelta a la página, bueno, distintas cosas, pero lo tuyo fue, por supuesto, una masterclass que tiene que ver No, con tu expertise, ¿no es cierto?, con tu trabajo en la biblioteca de la universidad.
ser la directora de la sala museo. No sé si lo tienen en cuenta, pero es un lujo tenerla y contar con Florencia en el staff de profesores. Gracias, Virginia. No, está buenísimo, igual que, por eso digo, no importa el tipo de biblioteca en el que estemos, el cuidado de los ejemplares tiene que estar en todos los espacios en los que Lo estamos. importante es esto que decías vos, de investigar la valía de ese ejemplar, porque puede tener un valor histórico, un valor artístico, un valor probatorio, distinto tipo de valores que uno dice, ah, no, es del año 2000, lo tiro porque es muy viejo. No, primero te cuento una experiencia personal cuando trabajaba en la biblioteca. Viene una preceptora y me dice, tengo un montón de libros de mi ex marido, si querés los traigo, me dijo. Bueno, me los trae y cuando empiezo a hacer esa investigación me doy cuenta que eran primeras ediciones de esos libros y algunos nunca, o sea, el autor nunca escribió otro. Entonces me meto en Mercado Libre y empiezo a ver cuánto cuesta ese libro y le digo, mira, o haces plata vos o hago plata yo, elegí, pero te conviene seguir teniendo esos ejemplares. Sí, bueno, y por eso que decía, ¿no? Que seamos conscientes de que lo que nos llega es lo que queda, ¿no? Porque esa persona también podría haber tirado todo, no sé, haberlo vendido como papel, ¿no? Es un Y problema el esto, espacio. hay un Cuando problema de espacio, pero por ejemplo en las escuelas también, no sé, conservar manuales antiguos es algo que antes no se hacía y ahora muchas bibliotecas escolares lo están haciendo porque empiezan a considerarlo como parte del patrimonio y porque hay mucha gente que empezó a dedicarse a estudiar a los manuales escolares antiguos, cosa que antes decíamos, ay, esto ya no se usa más porque a veces lo que prevalece en nuestras instituciones es el criterio instrumental. Bueno, no, esto ya no, los chicos no lo usan más para las clases, los docentes no lo usan más para las clases, entonces no sirve más. O, por ejemplo, en mi biblioteca ha pasado, ¿no? Como que el criterio sea cuánto se usa el ejemplar para expurgar o dar de baja. Y bueno, no puede ser solo ese el criterio. Obviamente, el problema del espacio es un problemón, pero bueno, ahí está la decisión institucional de qué vamos a preservar. que se conserva. Y hay, a partir del CENDI, hay Claro, impronta ya desde hace muchos años de hacer rincón del museo. claro, En la exacto. propia biblioteca escolar, si el espacio lo amerita y tenemos la posibilidad de hacer un espacio de museo dentro de la biblioteca escolar, que es muy rescatable, porque uno puede poner, qué sé yo, ejemplares y después el tipo de conservación que uno no tiene, el espacio ideal para la conservación, pero como a partir de, por ejemplo, ¿no? Estas bolsitas que tenemos Claro. infectados para que no infecte el resto de la colección, qué sé yo, o esto que dijiste vos de la cartulina libre de ácido. Pasa que nos falta conocimiento. Sí, nos falta mucho, sí, sí, porque además esto, uno no puede ser especialista en todo, ¿no? Obvio. Pero bueno, Evitar la cinta scotch, evitar la cinta scotch, evitar la claro, cola, exactamente. eso es fundamental. Y ahí Bueno, uno de los concurrentes, creo que Sandra, preguntó qué opinaba sobre la crioconservación en el caso de las inundaciones. Yo porque estoy leyendo el chat y por ahí pasó. la crioconservación creo que tiene que ver con Congelar. frizar los ejemplares. Sí. A mí me tocó con la inundación acá en La Plata, estuve colaborando en la recuperación de un archivo que se había este, mojado Sí, totalmente. claro, sí, sí. Y el recurso que usaron los especialistas en ese momento fue justamente ponerlos en freezer, que son freezer especiales, no son
los de nuestras casas, porque lo que hace eso no es que le saca el agua, ni mucho menos, ni la humedad, lo que hace es darnos más tiempo para poder abordar esos ejemplares que se mojaron y que cuando son mucha cantidad es difícil hacer a tiempo y que la Claro. humedad no haga su acción rápidamente. Entonces, cuando se los pone en el freezer, se retarda y da más tiempo. Claro. Yo Lo no mismo que soy cuando algún especialista en alumno, eso. lo mismo que cuando un alumno te pega un chicle, no se les vaya a Claro, ocurrir sacarlo, pónganlo en el freezer hasta que se congele el chicle y ahí lo despegan, porque suele claro. pasar en las bibliotecas escolares algún tipo de Sí, travesura sí. que después te agarra dolor de cabeza. Claro, claro. Bueno, está buenísimo, Virginia, que todos esos tips prácticos los vean en la formación, porque son importantes, porque nos ayudan a hacer lo que se puede con lo que tenemos, que es la idea, porque en mi Claro, biblioteca tampoco hay muchos recursos para, para la no, y conservación, el es tema así. de, a veces uno cree que hacer la separación entre lo que es un restaurador, que estamos hablando de Ujú, palabras mayores, que trabaja con químicos, que trabaja con otro tipo, y que trata de llevar al punto original ese ejemplar, a trabajar con un encuadernador, que es un artista, que puede hacer desde una cajita, una agenda o unas tapas, ujú. y cómo hacemos nosotros modestamente, con los pocos conocimientos que tenemos, para conservar o para preservar ese ejemplar y que tenga una vida útil dentro de la colección. Eso me Así parece que es. es la clave. Sí, sí, así es. Estoy mirando a ver si hay alguna pregunta acá en el chat. Eh, Hola eh, a los que, a Miriam y todos. Ay, sí, bueno, qué bueno que les sirva. Quería ver si hay alguna pregunta específica. Ah, bueno, pero ves, acá Silvana dice que encontró algunos libros en la biblioteca que le parecen raros, pero no tienen tanta antigüedad. No importa, o sea, yo les traje, también les mostré algunos ejemplares muy antiguos porque no suelen verse, no es que están en todas las bibliotecas. Entonces está bueno al menos que puedan verlos y saber que existen y que en bibliotecas de nuestro país los tenemos. Pero puede ser un libro raro, como les decía, puede ser un libro raro, puede ser un libro importante para nuestra colección y parte de nuestro patrimonio, aunque no sea antiguo. Em, Es importante la iniciativa de la FEP de poder contactarte para poder dar esta charla y que modestamente algo se dé en la FEB, porque es ujú, un espacio vacío en toda la formación de la carrera bibliotecaria, tanto a nivel universitario, que sí, no se ve, como a nivel terciario tampoco. no, 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 la verdad que no. Es eh, algo que uno se tiene que ir formando después. exacto. O Por lo se menos ve para de una tener las manera. herramientas iniciales, después cada uno ve Sí, cómo profundiza. sí, sí. Acá Agustina se entusiasmó con lo que decías, Virginia, de hacer un rincón del museo. Buenísimo. Y es una iniciativa del CENDI. Ujú, sí. ¿Cuál es tu colección especial preferida de la Biblioteca de La Plata? Ay, qué difícil. Em, la colección Cervantina no sé si es mi preferida, pero es muy importante. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad, así que es importante. Y después a mí me gustan muchos ejemplares que hay, que por ejemplo están en lo que se llaman ejemplares facticios. Ejemplar facticio quiere decir que alguien en algún momento agarró muchas publicaciones, muchos impresos, folletos,
y los encuadernó todos juntos, por ejemplo, en folletos históricos. Entonces, vos abrís uno de esos tomos de folletos históricos y puede haber cualquier cosa, o sea, puede haber documentos del periodo del Virreinato del Río de la Plata, cosas muy, muy extrañas que realmente no deben estar resguardadas en muchas bibliotecas, y eso me encanta porque es siempre una sorpresa lo que te puedes encontrar. Em, pero hay muchas colecciones que me gustan en la biblioteca. Esas dos son las que les puedo nombrar. Después hay una colección de la imprenta de los Niños Expósitos, que fue la primera imprenta de Buenos Aires, que está buenísima también, que tiene desde comunicados del rey, antes de la independencia del país, comunicados de los revolucionarios, hasta encontré uno que indica cómo hacer unas cesáreas sin anestesia, ¿no? En la Buenos Aires que estaban haciendo, así que esas cosas son como muy, muy conmovedoras, ¿no? Y después tenemos la colección de Joaquín B. González, que fue el fundador de la universidad, y de bibliófilos muy importantes, o de Nicolás Avellaneda, que bueno, también son muy lindas, y que a veces, después de trabajar tantos años ahí, como que una se acostumbra, pero realmente son muy lindas. Las que pudieron conocerlas, supongo que les habrá gustado ese espacio, ¿no? Y todo lo que tienen esas colecciones. Así que, bueno, Acá te dije muchas, Trinidad, pero sí, Trinidad dice que tiene una biblioteca muy chica y que le da prioridad a lo que es funcional para sus alumnos. Está mal ujú, no tener en cuenta este tipo de rarezas porque no tengo espacio, doy prioridad al material que mm, se usa con mayor frecuencia. Claro, pero yo digo, un Dos Santos Lara, un mm, Dembo, un Ibáñez, que son libros, pues yo tengo 60 años, libros con sí, los que yo estudié. Eh, por ahí, si tengo 25, sí voy a hacer un expurgo, pero dejar un claro. 3 o 4 es importante porque como él, como Dos Santos Lara, por ejemplo, dibujaba la célula vegetal y animal, no lo vas a encontrar en ningún Santillana de ahora. Ujú, O Ibáñez describía los diaguitas y los comechingones, no existe en ningún otro manual moderno. Entonces, por ahí conservar, lo mismo que los mapas. Un mapa de Europa del año 70, donde todavía existía Yugoslavia, ya no es un ujú, mapa en función a la geografía, sino un mapa en función a la historia, porque ya ujú, termina siendo un mapa histórico. Entonces, tratar de ver esas cosas cuando uno, antes de tirarlas, mejor dicho. claro. Y buenísimo que Trinidad ya, bueno, empieza a hacerse la pregunta, ¿no? Y esto que Claro, vos decís, Virginia, es importante. Bueno, si tenemos 3 ejemplares, dejamos uno, el que está en mejores condiciones, el resto lo damos de baja. Como empezar a utilizar esos criterios y mirar con otra perspectiva, no solo con hacer espacio, que obviamente eh, es fundamental la cuestión del espacio, pero por ahí le podemos encontrar un lugarcito, ¿no? En la bibliotecas escuela. escolares, bibliotecas escolares que lamentablemente por una cuestión Mm, que no se le da la importancia que tiene que tener, por ahí está funcionando en lugares compartidos. Entonces tenés la biblioteca junto con la sí, secretaría o la sí, biblioteca sí. junto con el comedor, que es un crimen total, o en el laboratorio, qué sé yo. Entonces por ahí no hay espacio suficiente como para, es más, como para hacer una buena sala de lectura, si se quiere. Pero bueno, Claro, sí, sí. Sí, hay después que, están las realidades. Nosotros claro, tenemos deseos claro, hay y que después seguir están las luchando, no realidades. bajar los brazos, no bajar los brazos, porque es una tarea muy solitaria la del Sí, bibliotecario y hay que juntarse justamente en estos espacios para poder seguir luchando y batallando por el rol del bibliotecario y defender nuestras ujú, cuestiones.
Acá Sandra nos cuenta de Carolina, que está en la carrera de archivística del Instituto 8, que debe ser Carolina, que trabaja en el archivo histórico de la provincia, ¿no? Una grosa, Carolina. Una grosa total. Es muy buena ella. Acá Carola dice que tiene un mueble con puertas de vidrio y ahí tiene un par de libros viejos y objetos. Claro, bueno, ahí se está armando el rincón del museo. Claro, está buenísimo. Claro, la importancia de los autores, bueno, buenísimo. Bueno, siendo las 19:35, más o menos cumplimos con el horario pautado. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá a esta hora, hablando de estas cosas, a pesar del cansancio, de todo lo que nos atraviesa. Gracias por interesarse y bueno, seguramente nos vamos a seguir encontrando. Gracias a vos, Flor. Y es lunes, no tan cansado, es lunes, hay que ponerle Claro, pila. es verdad. Y aparte venimos de las vacaciones cerquita. Bueno, Así gracias. que bueno, Gracias por la gracias. charla. Gracias por todo. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, Fred. Fue la Gracias. charla. Gracias, Fred, también, por permitirnos esta oportunidad. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, adiós. Adiós. Flor, querida, bueno, justo que me paré, un minutito se cerró, estaba acá para querer saludarlo, pero bueno, la escuché Bueno, de costé, pero felicitaciones, la verdad que me parece que la gente contentísima, que hubo mucha ida y vuelta, que sí, gustó, sí, me gustó la sí, charla. sí, Walter. Sí, la verdad que todo bien. Cumplimos con el horario. Después, bueno, hay mucho para ampliar, ¿viste? Así que veremos si. Bueno, pero viste como yo te decía, después de la segunda, de la del lunes que viene, se puede hacer a todos los que participaron una invitación como para una segunda parte dentro de un mes o cuando queramos, porque me parece que fue, o sea, fue muy interesante, pero me parece que fue muy bien recibido. Viste, es un tema nuevo, como decía Paula en la presentación, nuevo en el sentido de que no es habitual en su Sí, tratamiento. sí, sistematizar así el conocimiento. Por Totalmente. ahí, sí. ¿Eh? Bueno, Así Walter, gracias por estar, a no, pesar de todo. hoy estuve medio de coté porque estuve un día con mucho dolor, estuve la verdad que bastante incómodo, pero bueno, te escuché en segundo plano y bueno, y ahora quería hacer este saludito final, más allá de que ya Bueno, de justo en el minutito, pero por lo menos saludarte a vos. Bueno, Flor, bueno, gracias gracias, Walter. y nos vemos el lunes que viene entonces. Muy bien, ¿Eh? Gracias por gracias. todo. Adiós, nos vemos. Chao, chao.